Y me gustaría preguntarte, ¿qué fueron las habilidades que tú consideras que te ayudó a formar ese proceso, que tuvieron un efecto positivo para tu desarrollo en tu trading? Ya, pues mira, la verdad es que yo creo que todo en la vida te prepara para estar en el punto donde estás ahora, ¿no? O sea, todo nos ha traído hasta este punto, ¿no? Cada decisión, cada vivencia, todo lo que ha pasado nos ha llevado hasta este punto en el que estamos. Entonces yo la verdad he vivido muchas cosas. Por ejemplo, hace poco, últimamente como que me he estado hablando más con mi comunidad, ¿no? Tengo una comunidad grande de traders que me siguen en Instagram. Entonces últimamente pues como que yo también estoy haciendo otro cambio más en mi manera de pensar y todo, ¿no? Entonces he estado hablando mucho más, ¿no? Me abro mucho más, empiezo a grabarme y todo. Entonces hace poco yo les explicaba que hay momentos, que ha habido momentos así claves en mi vida, ¿no? Por un momento clave, me acuerdo que cuando yo era niño, más o menos en secundaria, yo era un niño problema, porque me estaba influenciando alguien, ¿sabes? Me estaba influenciando un amigo que él tenía muchos problemas con su familia y entonces me decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, romper cosas, salirnos de clases, irnos de pinta, y yo lo seguía, ¿no? O sea, estaba influenciando por una mala persona, por una persona que tenía problemas, vaya, no malo, pero con actitud que era un problema para la sociedad. Le hice caso. Llegó un punto donde haz de cuenta que aventé un bote de basura, un tambo de estos grandes, así donde, ya sabes, como los de Claro, los gasolina. depósitos. Ok. Sí, sí, pero grande así, y lo aventé del tercer piso hacia la jardinera y había niños ahí abajo, ¿sabes? Entonces no maté a nadie, obviamente por suerte, pero fue un momento bien cabrón porque pues del ruido que hizo, pues la directora fue a ver qué pasaba y entonces me hablaron conmigo, estuvieron a punto de expulsarme, pero como que la maestra se dio cuenta que yo necesitaba orientación, entonces me mandó con una psicóloga. Y entonces Ok. la psicóloga lo que hizo fue como ponerme orden, como que me disciplinó, como que me dijo, a ver, o sea, como que me hizo preguntas, me acuerdo que me hacía preguntas, yo estaba hablando de segundo de secundaria, ¿no? Más o menos. Entonces ella me decía, a ver qué está pasando en tu casa, yo le explicaba qué pasaba, porque también en mi casa estaba pasando mucha violencia. Mi papá tenía adicciones grandes al alcohol y a las drogas, había mucha violencia en mi casa, entre mis hermanos, de mis papás hacia mí, de mí hacia mis hermanos, todos vivíamos en una casa de interés social y entonces me estaban pasando muchas cosas feas en mi vida y esta señora como que me ayudó como que me dio guía, ¿sabes? Como que me Te dio tiempo, orientó. me dio atención, ajá, me dio atención y me dijo, mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, o sea, como que yo nada más lo único que hice fue hacerle caso, ¿sabes? O sea, hacerle caso, que a ver, sí, sí, voy a hacer la tarea, todos los días la iba a ver, hablábamos, hacía lo que me pedía y con eso rescaté el año. Entonces, a partir de eso, creo que como que yo aprendí a estudiar por mi cuenta. Entonces, esa es una cosa que me sirvió mucho. Por un lado, poder tener contacto con una mente que está más organizada, que te puede ayudar, ¿no? Una persona que era mayor o más madura y yo hacerle caso, eso fue una buena experiencia para mí. Y al mismo tiempo también el hecho de que aprender a estudiar por mi cuenta, ¿no? O sea, saber que no tenía que tener un maestro a fuerza, que era el que me tenía que enseñar, sino que yo podía aprender de los libros. Entonces empecé, eso se considero que son dos cosas importantes, ¿no? O sea, el poder ser autodidacta de alguna forma y poder ser coachable, ¿no? Entonces esa es Claro. una. Y luego después, haz de cuenta que pues siguieron pasando cosas en mi casa, no me libré, reprobé un año después, 2 años después reprobé la secundaria, volví, o sea, pasaron muchas cosas, pero llegó un punto donde cuando llegué a la ingeniería, donde también aprendí cómo a educarme mucho más todavía, como a especializarme, pero yo solo en la biblioteca. O sea, no tener que esperar a un maestro para yo aprender, sino yo tener bien claro, ver, tengo que hacer esto, voy en un libro, lo busco y si no lo sé, busco otro y otro, en internet, ¿sabes? O sea, eso creo que es muy importante, o sea, el ser capaz de autoguiarte, ¿no? De alguna forma, no esperar a que alguien te venga a decir, ¿no? Entonces la disciplina, el no abandonar, porque por ejemplo la carrera de ingeniería, pues yo muchísimas veces traté de abandonar, ¿sabes? O sea, yo era así como de ya me quiero ir, no me gusta ni siquiera, porque para esto, yo la ingeniería la hice porque mi papá me obligó, ¿sabes? Porque mi papá me dijo, tú tienes que estudiar esto. De hecho, yo quería ser locutor, imagínate. O sea, yo quería ser locutor y mi papá no quería, decía que ese era un trabajo para maricas, me decía, ¿no? Para mariquitas, para mujeres. Entonces, era así como, tú vas a ser ingeniero. Entonces, como yo le tenía tanto respeto a mi papá, o sea, y miedo a lo mejor, era Claro. como, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces, el decir, ok, voy a hacer esto,
no voy a quedarle mal a mis papás y lo voy a terminar sea lo que sea, cueste lo que cueste. También haz de cuenta que yo estudié una ingeniería que era la más difícil de tecnológico, o sea, era una ingeniería que todos los demás carreras, cuando sabías que estaban estudiando ingeniería, todos se cuadraban, haz de cuenta, decían, ¿sabes qué? Tú estás estudiando ingeniería electrónica, eres cabrón. ¿Por qué? Porque todos los maestros, los niveles de matemáticas eran lo más así, ¿no? Eran los exámenes los más difíciles, todo era lo más difícil, y yo estaba en esa carrera y con la idea de que yo lo voy a acabar y lo voy a hacer por mi cuenta con libros. Entonces, esa mentalidad me ayudó muchísimo, o sea, sin querer, ¿sabes? O sea, yo nada más simplemente lo hacía. Y entonces, año tras año, me tuve que enfrentar a maestros, me tuve que enfrentar a dificultades, y todo esto como que también a mí me ayudó mucho, ¿sabes? Pero bueno, te cuenta, eso es otra cosa, ¿no? O sea, eso es otro punto más. Entonces, luego otra cosa que me ayudó mucho fue que justo en ese momento mi papá pues seguía con sus adicciones y entonces cayó tan fuerte en adicciones, o sea, en excesos, que lo tuvimos que llevar a un anexo. Lo llevamos a un anexo para que se recuperara. Entonces, en ese anexo conoció a una persona que se llama Martín Aparicio, que le ayudó mucho a cambiar su mente. Entonces, realmente él, cuando sale del anexo, nos empieza a platicar de este cuate de Martín Aparicio y entonces nosotros, pues nos llamó la atención y entonces nos empezamos a meter en este mundo como del autoconocimiento, Ok, del autocorregirte, ¿sabes? claro. Del poder observarte a ti mismo, ¿no? Observar tus pensamientos, poder cambiar tus pensamientos para poder cambiar tus emociones, para cambiar tus acciones. Entonces, como lo conocimos, nos empezamos a ir mucho tiempo con él. Fuimos, yo por lo menos fui como unos 9 años cada 15 días iba a la Ciudad de México y tomaba clases con él. Entonces, eso, te lo juro, para mí me cambió el chip durísimo, o sea, muy, 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 muy cañón. O sea, me cambió la vida y es más, le cambió la vida a toda mi familia. O sea, nos salvó la vida, o sea, porque estábamos en esta etapa también violenta, en esta etapa mal, ¿no? O sea, que no sé qué hubiera pasado en mi vida, de verdad. Entonces este cuate nos cambió la vida tan cabrón que me dio otro rumbo. Entonces eso también fue muy importante. O sea, para empezar, pues ser coachable, el ser constante, de estar yendo aunque era en la Ciudad de México, o sea, a mí me quedaba como una hora de viaje, iba cada 15 días en las mañanas a tomar clases con él, me costaban dinero obviamente, pero iba. Y entonces como que ese crecimiento personal también me ayudó muchísimo. Y entonces eso, y luego ya después, pues todo lo que pasó, las empresas, ¿no? Que puse, o sea, mis negocios, puse muchos negocios, unos funcionaron, otros no. Luego el haberme ido a Tulum, ¿no? Quedarme en ceros, saber que aunque estás en ceros, pues no pasa nada, ¿no? Y darte cuenta que pues siempre puedes echarle ganas. El bajar de peso también me ayudó mucho, ¿no? Como darme cuenta que puedo hacer cosas que incluso mucha gente considera imposible, pues yo lo hice, güey. ¿Me explico? Entonces, no sé, como que me fui empoderando, ¿no? Como que me fui dando cuenta que puedo hacer lo que sea, güey. O sea, que cualquier cosa que te propongas, cualquier cosa que lo hagas de verdad con constancia, que lo hagas con un enfoque, ¿no? Y que lo practiques de verdad, puedes lograrlo. Porque yo lo había hecho muchas otras cosas en mi vida, ¿no? Había bajado de peso, había terminado la carrera, había puesto negocios, ¿no? Aprendí nuevas cosas, ¿no? A programar, a hacer muchas otras cosas. Entonces dije, el trading, es una cosa más que yo voy a lograr. Y cuando yo empecé con esto, yo dije, esto lo voy a lograr. O sea, no hay vuelta atrás, o sea, no hay plan B. Yo voy a hacer esto, yo voy a vivir de esto y punto. Entonces, si te das cuenta, son como muchas cositas, ¿no? Así a grandes rasgos, obviamente, porque te estoy contando mi vida a muy grandes rasgos, pero yo considero que son como los puntos importantes que me ayudaron a tener, pues, esta fortaleza que tengo ahora, ¿no? Esta personalidad que tengo ahora. Y en esos momentos que me comentas de que tuviste bajones dentro de tu vida, ¿qué fue lo que te ayudó a salir de esos puntos de inflexión y a recuperarte frente a estos? Yo podría decirte que el que más me ha afectado positivamente fue el último que viví, donde caí, hace cuenta, en la quiebra horrible porque empecé a hacer trading, porque hace cuenta, cuando yo empiezo a hacer trading, dejo mi otro negocio, ¿no? Dejo Claro. lo de la otra empresa y entonces dejo de ganar dinero y entonces empiezo a querer estudiar trading. Yo tenía la idea de que iba a ser muy rápido y entonces, como pensé que iba a ser muy rápido, que iba a ganar dinero fácil, dejo mi otro negocio y empiezo a enfocarme en el trading y el dinero no llegaba. Y entonces, la verdad, la situación era muy, muy difícil porque
no podía ni pagar la renta, no tenía para comer, mi esposa tampoco, y estaba en una situación muy, muy difícil. Entonces, en ese punto de mi vida, haz cuenta que hablé con mi papá, ¿no? Yo en ese entonces vivía con mi papá allá en Tulum, mi papá se fue a vivir para allá, y yo le platicaba, ¿no? Cómo yo estaba viviendo, lo que estaba haciendo, platicando, obviamente, siempre que tú hablas algo, siempre que lo platicas, como que cuando lo externas tus pensamientos, como que los puedes observar más, ¿no? A Claro. veces basta, nada más necesitas hablarlo, ¿no? Necesitas decirlo, ¿no? Entonces, yo al decírselo, y él que me estaba escuchando, como que eso me ayudó a darme cuenta que realmente yo estaba en la situación en la que estaba, porque también no estaba dando completamente el 100% de mí, ¿sabes? O Ok. sea, si bien sí estaba haciendo trading, si bien sí estaba estudiando, pero todavía de repente quería estar mucho tiempo descansando. Por ejemplo, como yo traía la onda de que quería estar con mi hijo mucho tiempo, porque es por eso empecé todo esto, entonces Claro. yo de repente prefería estar con él que trabajar. Prefería, no sé, o sea, levantarme un poquito o no hacer trading en la mañana porque lo llevaba a la escuela y luego me ponía a hacer ejercicio y entonces como que no le estaba dando el respeto a mi trading. Entonces mi papá me dijo, oye, Irán, pero ¿por qué no tomas más en serio esto, no? O sea, ¿por qué no lo estás haciendo realmente constantemente? O sea, me dice, otras cosas que has hecho en tu vida las has logrado porque eres constante, porque le has dado todo, porque has sido disciplinado, pero ahorita no lo estás haciendo. Entonces, realmente creo que el problema es nada más el hecho de que no estás trabajando como deberías de hacerlo. Entonces, fue así tan claro, ¿sabes? Fue así como la solución fue sencilla. Y dije, claro, es eso. O sea, como no se observaba, por ejemplo, a un taxista, ¿no? Observaba a los taxistas estaban desde la mañana ya trabajando. Observaba al señor que vendía frutas, todos los días pasaba y vendía frutas, pero yo no estaba haciendo eso, ¿sabes? Yo estaba de repente durmiendo o descansando o haciendo ejercicio o en la playa, o sea, como que disfrutando mi libertad, pero al mismo tiempo, por eso no tenía dinero, ¿no? Por eso no estaba obteniendo resultados. Entonces dije, no, tengo que tratar esto como si fuera un trabajo. O sea, Claro. haz de cuenta, el empleado más caro que tengo. O sea, yo tengo que ser el que da más resultados que cualquier otra persona, ¿no? O sea, porque lo estoy dando para mí, no se lo estoy dando a un jefe. Si yo estuviera trabajando para un jefe, yo le daría resultados, no faltaría, no llegaría tarde, ¿no? O sea, le daría ciertas horas de mi tiempo para que me dé un sueldo. Pero ahora que lo tengo que hacer para mí, no lo estoy haciendo. Entonces, como que simplemente ese pensamiento de decir, a partir de ahora, voy a hacerlo todos los días. Voy a hacer esto, voy a hacer trading. También empecé a dar clases, eso me ayudó muchísimo. Entonces, Claro. el ser más constante conmigo mismo, ¿sabes? Como que el decir, venga, lo voy a hacer. Y por otro lado, pues el darme cuenta que mi situación la estaba generando yo. Y entonces, si yo estaba en un momento de pobreza, si yo estaba en un momento de dificultad muy cabrona, porque de verdad no teníamos que comer, ¿sabes? O sea, estábamos en una habitación, dormíamos en una habitación de 4 metros cuadrados más o menos, unos 5 metros cuadrados, y ahí dormíamos en el suelo, o sea, no teníamos cama, haz cuenta, nos bañábamos con una cubeta, no había ni siquiera regadera, o sea, tenía que bajar a la cisterna por agua, subir y bañarnos así para lavar los trastes igual, o sea, estábamos en una pobreza difícil, ¿sabes? La persona que vivía al lado de mí vendía drogas y él vendía drogas, venían la gente a comprarle droga y mi hijo estaba jugando ahí enfrente de ellos. Y yo no tenía ni para pagar la renta costaba $75 al mes. Entonces yo decía, ¿por qué estoy haciendo que mi familia viva en estas experiencias nada más por mi flojera, ¿sabes? Por mi indecisión, por mi falta de constancia, por mi estupidez. Entonces dije, no más, güey, no más, no voy a hacer esto más. Si tengo que dar todo, todo en este momento, lo voy a dar. Si tengo que dar 10 horas de mí y perderme ahorita un momento de poder estar con mi hijo en ciertos momentos, lo voy a hacer porque no de nada sirve estar con él si yo estoy jodido, si soy una persona que estoy deprimido porque no le puedo dar la vida que le quiero dar, ¿no? O sea, ¿qué le voy a enseñar? Entonces como que dije, no, no, no voy a hacer esto, lo voy a dar con todo y a partir de ese momento haz de cuenta que cambió todo, ¿eh? Cambió durísimo, o sea, me fue diferente, muy diferente.